Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Jeremías de Pachacón. Soy estudiante activo de la Tricentenario San Carlos de Guatemala. Curso el séptimo semestre de Ingeniero Agrónomo en el Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, y a continuación les hablaré sobre lo que es la reproducción animal en bovinos. Bueno, como les decía, la reproducción en bovinos involucra una serie de procesos fisiológicos y psicológicos que debe estar muy bien coordinada. Esta coordinación la ejecuta el sistema endocrino a través de la producción de hormonas. Algunas de estas hormonas cumplen la misma función, algunas cumplen funciones específicas según su especie. En los machos, el proceso de formación de los espermas tiene dos fases: la espermatogénesis, donde hay división meiótica consecutiva, y división meiótica. Las características son: espermatogénesis, cuya característica principal es el cambio de la morfología de la célula espermio. La reproducción de esperma es permanente desde el momento del inicio de la pubertad hasta el avance de la edad del macho hasta la muerte. En general, las hormonas sexuales más importantes en los machos son la GnRH, que es la que libera la FSH y LH proveniente del hipotálamo; la LH, que es alta desde la pubertad, que libera la testosterona proveniente de la hipófisis anterior; la FSH, que es donde su función principal es la espermiogénesis, que proviene de las glándulas hipófisis anterior. También la FSH es la que da el excitamiento, que es muy conocido como libido. La hormona de la testosterona, que su función es la espermatogénesis, mantención del sistema reproductivo. Su función como glándula accesoria conforme el crecimiento de los testículos, que es de donde proviene. En las hembras, el ciclo ovárico llamado estral o celo es muy importante, debido a que con la presencia de este se da paso a la reproducción. El ciclo estral está dado por un tiempo que transcurre entre una y otra ovulación. En las hembras, la edad a la primera ovulación es variable según la especie y recibe el nombre de pubertad. Las principales hormonas de la vaca. La mayoría provienen de la hipófisis. De la hipófisis proviene la GnRH, de la cual libera la FSH, que en la FSH se dará el crecimiento folicular, que proviene de la hipófisis anterior, y en la LH se dará la ovulación, que proviene de la hipófisis anterior también. La FSH libera estrógenos. Los estrógenos provienen de los ovarios y su función es el mantenimiento del aparato reproductor. También tenemos la progesterona, que mantiene la preñez, crecimiento glándula mamaria, y así como tenemos la relaxina, la glucocorticoide, la prostaglandina también. Es una de las hormonas principales en la vaca, porque es la que se encarga de la regresión del cuerpo lúteo, y también está ubicada a la hora del parto, proviene del útero. También tenemos la relaxina, que proviene de la placenta, que es la que se encarga de la expansión de la pelvis y la dilatación del cérvix. Hablando un poco sobre el sistema reproductor de la hembra, se encuentra situado en el interior de la cavidad abdominal, entre el recto y la vejiga de orina. Desde el punto de vista anatómico, se puede dividir en 5 regiones, lo que es ovarios, oviductos, útero, cervix y vagina. También podemos encontrar la vulva y los cuernos uterinos. Bueno, los ovarios es la gonada de las hembras, productoras y secretoras de hormonas sexuales importantes para la gestación y su mantenimiento. Produce los óvulos. El útero se define de 3 partes distintas, que son los cuernos uterinos y el cuerpo del útero y el cuello uterino. En el cuerno uterino se produce la unión entre el óvulo y el espermatozoide, iniciando la gestación. Luego baja al cuerpo del útero y allí se desarrolla el feto, y el cuello del útero presenta taponamiento en el momento del inicio de la gestación y se abre o destapona cuando es el momento del parto.
Bueno, la vagina, muy desarrollada tanto en longitud como en diámetro en el caso de las especies de inseminación uterina. Presenta una capa muscular muy importante que favorece la expulsión del feto en el parto. Hablando de lo que es el cérvix, es el que separa al útero de la vagina. Tiene un orificio al centro, produce moco, abierto durante el celo y el parto, cerrado durante la preñez. Justo a su lado está el fornix vaginal, que es una apertura. Resumiendo, el ciclo estral es la que comprende las siguientes fases. El proestro. Esta fase comienza cuando ocurre la regresión del cuerpo lúteo del ciclo anterior y las concentraciones de progesterona se disminuyen. Consiguiente está el estro. Es la etapa de receptividad sexual en donde la hembra busca activamente al macho, acepta la monta y apareamiento. Es donde se da la fecundación. El metaestro. Esta es la etapa que comienza cuando ha terminado la receptibilidad sexual y concluye con el momento en el que hay un cuerpo lúteo funcional bien establecido. Esta fase corresponde al periodo de transición entre la predominancia estrogénica y el incremento en las concentraciones de progesterona. Luego pasamos a lo que es el diestro. Esta se considera la etapa más larga del ciclo estral y se caracteriza por la plena funcionalidad del cuerpo lúteo, abarcando desde que la estructura es funcional hasta la destrucción del mismo. La fase folicular comprende del proestro al estro, mientras que la fase lútea incluye metaestro y diestro. Esta fase del ciclo estral comprende entre los 21 días. Les hablaré sobre el sistema reproductor del macho. Está situado en el interior de la cavidad abdominal debajo del recto. En el exterior se encuentran los genitales externos, testículos y pene. Su principal función es la elaboración de esperma, para posteriormente depositarlos en el aparato reproductor de la hembra y la elaboración de andrógenos que regulan los caracteres sexuales del macho y la propia producción de espermatozoides. En donde el aparato reproductor del macho se divide en vesícula seminal, ámpula, conducto deferente, testículos, epidídimo, glándula bulbo-uretral, próstata, pene, músculo retractor en S del pene, en donde el pene es el órgano copulador masculino que interviene, además de la excreción urinaria. Los testículos son las gónadas masculinas, coproductores de los espermatozoides y de las hormonas sexuales, en este caso la testosterona. Son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino, no dejando atrás la próstata, que elabora la sustancia rica de electrolitos que se encarga de estimular el movimiento de los espermatozoides y dan al semen un olor característico. Las vesículas seminales son las que elaboran un líquido o sustancia tampón que da volumen al eyaculado, protegiendo a los espermatozoides de los cambios bruscos de pH que puedan haber en el aparato genital de las hembras. Para manejar adecuadamente lo que es la reproducción animal, se necesita tener un manejo adecuado en el gato, controlar el ciclo estral definitivamente, tener una buena nutrición en nuestro hato ganadero, controlar las condiciones fitosanitarias de nuestros productoras o productores, controlar y tener el conocimiento de nuestra anatomía y fisiología de nuestro ganado para así poder tener un optimismo control del ciclo estral y lo principal, tener medidos nuestros parámetros reproductivos dependiendo la demanda de nuestro hato, tomando en cuenta que detectando el celo y teniendo una buena técnica de reproducción se puede tener una eficiencia reproductiva excelente. Uno de los pilares de la reproducción bovina es detectar los signos del celo para poder reproducir nuestro animal. Bueno, los signos del grado del estro en bovinos. Principalmente la vaca está muy inquieta o permanece junto a la otra que lo está. Secundario, la vaca intenta oler o intenta montar a otras vacas y éstas se mueven. La vaca presenta moco vaginal y la vaca se deja montar por otras vacas y se queda quieta. Hay diferentes métodos adecuados para la detección de celo. Los mejores momentos para observar las vacas es temprano en la mañana, a media tarde o al caer la tarde. Cada periodo de detección debería ser
de no menos de 45 minutos. Se encuentran diferentes formas no automáticas de detectar el estro y el periestro, como lo que son los detectores de monta, la planilla de detección de celo, los animales detectores, el test de progesterona, las filmaciones continuas del rodeo, y asimismo hay métodos automáticos y telemétricos para detectar el momento de inseminación. Actualmente existe una serie de ayudas que aumentan la eficiencia de detección de celo, entre ellas la pintura y detectores de precisión de monta en la base de la cola, los detectores electrónicos de precisión de monta en la base de la cola, retajos y animales tratados con esteroides masculinos, mediciones de las resistencias eléctricas de los fluidos del tracto productivo y los podómetros. En resumen, podemos decir que la efectividad de detección del celo es uno de los puntos más críticos en los programas de inseminación artificial, tanto sea en los rodeos lecheros como en rodeos de carne. Los elementos auxiliares para la detección de celo y el MAI son en general más eficientes que no necesariamente más exactos que las observaciones directas, aunque algunos métodos son alternativos confiables a la detección visual. Aunque los métodos de detección de celo computarizados tengan un potencial importante para mejorar la detección de celo y la performance reproductiva, complementan un buen manejo pero no lo reemplazan. Bueno, como ya lo decía, en la reproducción bovina se deben seguir varios pasos, como lo que son el conocimiento de los parámetros reproductivos, una correcta detección de celo, técnicas de reproducción, un diagnóstico precoz de la gestación, un destete precoz, detección de problemas reproductivos, un ritmo de reproducción acelerado, el cubrición perfectamente controlada y el parto. El control del ciclo estral se hace por medio de la sincronización de celo. Quiere decir que es la práctica que se hace suministrando hormonas sintéticas que aceleran o retraen en celo, según programa, con el objeto de lograr que un grupo de hembras lleguen al ciclo estral en un tiempo más o menos uniforme. La aplicación de hormonas sintéticas regula los factores reproductivos en las especies, como lo que es usar la sincronización del estro usando PGF2A, que es la prostaglandina 2A, sistema usando 2 inyecciones de prostaglandina, sistemas usando una inyección de prostaglandina, los tratamientos Pre-Cinch y Up-Cinch. Ya conociendo las diferentes formas de obtener un estro, procedemos a las técnicas de reproducción, en donde encontramos la monta natural libre, que es donde el toro hace su proceso de fecundación libre sin ayuda alguna. Este método puede cubrir hasta 50 vacas por año. También tenemos lo que es la monta natural dirigida, donde el toro es dirigido por mano de obra. Con este tipo de monta se puede trabajar hasta 150 a 200 años. Y tenemos lo que es la inseminación artificial. Es un método de producción en el que se obtiene el semen del macho para introducirlo posteriormente en el sistema genital de la hembra por medio de unos instrumentos especiales. En este sistema no existe contacto directo entre el macho y la hembra. Hay varios aspectos a conocer para realizar la inseminación artificial en bovinos, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor femenino y masculino, la fisiología reproductiva, el programa de inseminación artificial en un rodeo de cría, la detección de celo, la inseminación con pastillas, la inseminación con pajillas, el termonitrógeno líquido, el registro de la inseminación, la técnica rectovaginal y la sanidad. La técnica rectovaginal es la más comúnmente utilizada para la inseminación de vacas. Las habilidades básicas necesarias para dominar esta técnica pueden ser desarrolladas en 3 días de práctica bajo las instrucciones y supervisión de un profesional. Las habilidades adicionales y la confianza en sí mismo solo se logran con el tiempo. El primer paso del proceso de inseminación es inmovilizar a la vaca que se va a inseminar. Hay varias cosas que hay que tener en mente cuando se escoge un lugar para inseminar una vaca. Estas incluyen la seguridad del animal y la del inseminador, la facilidad de su uso, su protección contra clima adverso. Sin importar que usted sea zurdo o derecho, es importante y recomendable que use la mano izquierda en el recto para manipular el tracto reproductor y la mano derecha para manipular la pistola inseminadora.
Algunos de los aspectos más importantes para tener en cuenta cuando se está inseminando, queriendo lograr una máxima eficiencia reproductiva son: trabajar suavemente, quiere decir no aplicar mucha fuerza a la pistola. La inseminación artificial es un proceso de 2 pasos: avance la pistola hacia el cérvix y pase el cérvix encima de la pistola. Deposite el semen justo al pasar el cérvix en el útero. Tómese su tiempo y relájese. Algunas de las ventajas de la inseminación artificial es el mejoramiento genético, el fácil transporte del material genético, la conservación prolongada del semen y la prevención y control de enfermedades, además de que se le tiene que dar mantenimiento de registros seguros. Asimismo tiene sus desventajas, que son las consanguinidad, propagación de enfermedades, fertilidad reducidas, identificación insegura en el caso de utilizar pastillas y, por supuesto, los costos. Ya aplicando en esta situación, los parámetros reproductivos ideales serían: un parto por año, peso al nacimiento, parto sin problemas, preñez posparto, peso al destete, buena producción de leche, requerimientos en hembras en etapa de suplementación, ternero a pubertad, último tercio de gestación, al momento del parto, primeros 2 meses de lactancia. Bueno, les hablaré un poco sobre lo que es la transferencia de embriones. Es una técnica rápida, sencilla e indolora, empleada en el tratamiento de fecundación, ya sea in vivo o in vitro, mediante la cual se depositan los embriones en el útero, en el cual se debe seleccionar una donante, que aún no existe la vaca donante que sirva para cumplir todas las exigencias requeridas, pero sus rasgos, sus criterios genéticos deben ser de selección, y los factores ligados al individuo tienen que ser exactamente lo mejor que se pueda conseguir. Su edad tiene que ser adecuada, su estado fisiológico, los estados ligados al rebaño, su alimentación, el estrés y su ganadero. Para manejar la transferencia de embriones se necesita hacer una superovulación a la donante. El fundamento de transferencia de embriones radica en una sobreestimulación en ovarios de la hembra para poder manipular los óvulos, y bueno, también obtención de embriones entre el sexto y el octavo día. Se procede a la obtención de embriones producidos, ya que antes de este momento algunos embriones pueden permanecer aún en los oviductos. Evaluación de embriones. Después de la recuperación del promedio del lavado de los embriones, deben ser aislados al volumen total, utilizado diversos métodos de filtración y drenaje. La conservación de embriones obtenidos, y proseguimos a la selección de receptores. El diagnóstico más fiable de la variabilidad de embriones es la gestión y el parto de la hembra receptora, además de ser el objeto último de cualquier técnica artificial de reproducción. Las características de la receptora tienen que ser muy similares a las donantes. Por ejemplo, la edad, la nutrición y el estrés deben de ser adecuados para que ella no sufra. También se debe manipular una sincronización en las receptoras. El embrión, al ser transferido, ha de encontrar un ambiente uterino lo más similar posible que se soporte en el animal donante. Y proseguimos a lo que es la transferencia. Una vez que se ha detectado perfectamente el celo, 7 días después que se procede a la implantación del embrión, la palpación de un cuerpo lúteo de una buena calidad es el método habitual de la evaluación de la aptitud de la receptora. Al realizar la exploración rectal de la receptora se calificarán los cuerpos lúteos del 1 a 3 según su tamaño y configuración. Además de no dejar por un lado los criterios sanitarios, como la explotación y los animales exentos, que la brucelosis, la tuberculosis, la leucolis, perineumio, además desparasitados mínimo 2 meses antes de la superovulación, sin ningún proceso patológico que pueda interferir la superovulación. No dejando por un lado la preparación del equipo de congelamiento y descongelamiento de los embriones, que para congelar tiene que estar a menos 50 grados centígrados por lo menos, y para descongelar tiene que ser lo más rápido posible en agua a 37 grados centígrados. Y ya para ir terminando con los últimos temas, vamos a tocar lo que es la detección de la preñez. Es el diagnóstico preciso y precoz de la gestación en la explotación tanto de leche como de carne.
es esencial para el mantenimiento de unos buenos niveles de eficiencia reproductiva. Es necesario para la identificación precoz de problemas reproductivos tanto a nivel individual como de rebaño. Uno de los métodos a utilizar en la detección de preñez es no presentó estro, la palpación rectal, la prueba de progesterona y los ultrasonidos. También tomando en cuenta lo que son los problemas reproductivos de las vacas pueden dividirse en los siguientes grupos: retención de placenta, infecciones uterinas, anestros, quistes ováricos, mortalidad embrionaria, repetición o abortos. En base a estos conocimientos se dan propuestas algunas medidas de manejo encaminadas a disminuir el tiempo en que las vacas y sus crías permanecen juntos y de esa forma acortar el periodo del anestro. Prosiguiendo con el parto. El parto en bovinos se divide en 3 etapas que son las siguientes. La primera etapa es preliminar, donde el animal se presenta signos de inquietud, mueve la cola constantemente y de vez en cuando trata de patear suave su vientre. Esta primera etapa se caracteriza por la dilatación del cérvix y marca el comienzo del parto cuando el cuello uterino alcanza entre los 8 y 15 centímetros de diámetro. Esta etapa dura de 2 a 3 horas. Consiguiendo con la etapa de expulsión. En esta etapa la cría está por nacer, es forzada y expulsada a través del canal del parto. Hay que tomar en cuenta que en esta etapa dura de 2 a 4 horas en vacas con varios partos y entre 3 y 6 horas en novillas primerizas. Esta etapa final fue cuando la cría ya está fuera de la vaca y se puede levantar. Bueno, el destete precoz es separar abrupta y definitivamente el ternero de la madre anticipadamente con respecto a la edad tradicional del destete. Se acepta como norma que el mismo debe hacerse cuando el ternero tiene 2 meses de edad y pesa no menos de 70 kilogramos de peso. El ternero debe ser entendido de manera de satisfacer sus requerimientos en ausencia de la leche materna. Ello permite que la vaca destine la energía de la producción de leche en otras funciones como la actividad sexual y asimismo poder regresar a lo que es el ciclo estral, a lo que es su gestación para poder seguir cumpliendo los parámetros reproductivos que marcan a una cría por año. Y bueno chicos, pues hasta acá el video, pues espero les guste y espero les sirva de mucho este videito. Gracias. Se despide su servidor Jonathan Jeremías de Pacheco. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child